Hola compañeros, en esta ocasión hablaremos de la fidelidad de la comunicación, determinantes del efecto. Estaremos explorando sobre los factores que determinan la fidelidad de la comunicación, los efectos que tiene en diferentes contextos y cómo podemos mejorar nuestra capacidad para comunicarnos de manera precisa y efectiva. Conozcamos a nuestro equipo de trabajo. Tenemos a María del Mar Martínez, a César Moreno, a Alejandro Ortiz y a Jacqueline Arroa, quien les habla en este momento. La fidelidad de la comunicación, determinantes del efecto. La fidelidad de la comunicación asegura que el mensaje original se mantenga sin alteraciones significativas durante el proceso de transmisión, lo cual es vital para una comunicación efectiva y confiable. Como vemos en la imagen, es un ejemplo claro de una comunicación directa. Hacer directa es de alta fidelidad. Supongamos, vamos a poner un ejemplo. Estamos organizando un evento donde hacemos las invitaciones para X, Y personas y enviamos esas invitaciones con toda la información, pero tenemos un pequeño error. Ponemos la hora equivocada. ¿Qué pasa? El mensaje llegó a todos, pero no llegó con la precisión que queríamos que llegara. Al no ser así, llega incompleto, se forma caos. Entonces, ahí es donde entra la fidelidad de la comunicación. ¿Qué hace parte de la fidelidad de la comunicación? La precisión, la exactitud. ¿Qué hace parte de la comunicación? Empecemos. La fuente, el codificador. Como está en la imagen, un celular, como hablando, es el que emite el mensaje. Esa imagen solamente es un pequeño ejemplo de cómo se puede enviar un mensaje. Sigue el codificador o receptor. En la imagen aparece alguien escuchando. Está representando que es el receptor, quien recibe el mensaje. El mensaje, pues es la idea, lo que se lleva, lo que se informa. El canal es cómo se lleva esa información. Puede ser verbal, escrita, por medio de dibujos. Y en esta ocasión vamos a dar sugerencias. Yo me voy a enfocar en la fuente. La fuente en codificador. Como les estaba diciendo, la fuente es el emisor, es quien emita el mensaje, quien lo crea, pero para eso debe tener unas cualidades, que son habilidades y actitudes comunicativas con un conocimiento enfocado a un sistema sociocultural. Ese es el principio de la fidelidad a la comunicación. Como se observa en la imagen, hay muchas maneras de enviar un mensaje enfocado al sistema sociocultural actual. ¿Cómo podemos enviar un mensaje? Hablando, escribiendo, dibujando, con la gesticulación. Estas son acciones que, enfocadas a expresar una idea y con un vocabulario adecuado, el mensaje llega con alta fidelidad. Bueno, esta diapositiva es mi favorita, la cual ilustra el proceso de la fuente y me gusta mucho porque tiene imágenes que hablan por sí solas. Empecemos. ¿Cuál es el inicio de la fuente? Debe pensar. Para pensar debe tener un conocimiento, debe tener entendimiento, discernimiento sobre el tema. De ahí se le vienen las ideas, que son las formas de transmitir el mensaje. ¿Cómo lo puede transmitir? Que son muchas maneras: escrito, verbal, con imágenes, en fin. Lo siguiente es la actitud. ¿Qué es la actitud? Son las cualidades de expresión, la manera de cómo va a transmitir el mensaje, cómo quiere que llegue ese mensaje al receptor.
Sigue unificar, es decir, la forma y medio del mensaje. Y por último, crea el mensaje y lo transmite. Ya ahí en ese momento ya sabe dónde lo va a transmitir, cómo lo va a transmitir, a quiénes lo va a transmitir, quiénes son los receptores. Ya ha analizado y se ha enfocado en tener un mensaje fiel. Por ahora eso es todo conmigo. Los dejo con mi compañero. Un cordial saludo, mi nombre es Alejandro Ortiz. En esta ocasión les platicaré acerca del decodificador receptor en el modelo de comunicación del señor David Berry. Quiero arrancar citando textualmente la idea principal de un receptor. Como anteriormente explicaba mi compañera Jacqueline sobre la fuente en codificador, debe de tener ciertas características o factores, tales como habilidades comunicativas, actitudes, nivel de conocimiento y sistema sociocultural. Estos mismos aplican para nuestro receptor en el modelo, ya que si el receptor carece de las habilidades de escuchar, leer y pensar, difícilmente podrá recibir y decodificar el mensaje emitido. Para un ejemplo, podemos determinar como receptor, en lo que podemos concluir que en una comunicación efectiva, el receptor decodificador es el eslabón más importante del proceso de comunicación, por lo que la fuente debe procurar aunar sus esfuerzos considerando al receptor. De no lograrlo, es como si estuviese hablando para sí mismo y se perdería el proceso. Ahora abarquemos el tema del mensaje. Este está compuesto por varias características, como lo son el elemento y estructuras, el nivel de discusión, contenido del mensaje. Empezaremos hablando del elemento y escritura. Como contenido del mensaje es donde la fuente. Finalmente, en el tratamiento del mensaje es donde la fuente es. Buenas tardes, mi nombre es María Alba Martínez, soy de la ciudad de Cali. Hoy vengo a exponerles sobre el canal, que es el medio a través del que se lleva a cabo actos comunicativos en el que el emisor transmite información para una o varias personas. Este lo podemos subdividir en forma de codificar y decodificar un mensaje, vehículos del mensaje y medios de transporte. Yo tomé como ejemplo, como lo cita el autor en su libro, que son muelles, embarcaciones, agua, y a continuación se los explico. Como lo mencioné anteriormente, el canal viene subdividido en tres. Iniciamos explicando el muelle, que es la forma adecuada de canalizar el mensaje que tú vas a transmitir. Es el lugar donde tú decides qué medio o qué vehículo usar para saber cómo llega ese mensaje al receptor de la mejor forma. El vehículo viene siendo esas ondas sonoras, esas ondas iluminarias, la radio, el televisor, las revistas, el escenario y el periódico, que es ese vehículo que finalmente sale llevando nuestro mensaje. Un ejemplo, una persona que está en un concierto y quiere llevar ese mensaje que tiene la canción, lo que hace es empezar a cantarla, y en medida que va cantándola genera unas ondas sonoras que llegan a tus oídos y tú puedes captar ese mensaje, interiorizarlo. El medio de transporte vendría siendo el biólogo, el químico, el ingeniero, el físico,
esa persona que permite hacer eso realidad, que permite, porque creó un dispositivo, porque creó un programa, porque en este caso del concierto es el ingeniero de sonido que amplifica el sonido y que pueda llegar a más personas. Entonces, si yo tengo un barco y lo pongo en el mar, si el mar no tiene agua, pues este mensaje no puede viajar y no puede llegar a su destino. O sea, ese mensaje no se podría transmitir. Tiene que todo unido para poder que ese mensaje se transmita de la mejor manera. Para garantizar la precisión del mensaje a comunicar, se debe de usar más de un canal. Hay que tener presente que existen los canales visuales, los orales y los escritos. Dependiendo de la información que tú quieras transmitir, asimismo deberá ser el canal que se vaya a usar. Y tener presente que a mayor exigencia o mayor magnitud del mensaje, asimismo debe ser la innovación de estos canales que tú tengas. En la parte visual podemos transmitir el mensaje por imágenes, ya sea por televisión, ya sea por videos, ya sea en una valla publicitaria, etc. En la parte oral, en un oratorio, en un discurso, en una ponencia, en una exposición, y en el escrito son todas esas palabras que llevan un código escrito y que van en papel, ya sea periódico, ya sea una nota, ya sea una carta, ya sea un correo, que finalmente cumple con el objetivo de dar el mensaje. Quiero citar esta hermosa frase del autor que dice: todos los mensajes deben de ser transmitidos a través de un canal y que la elección de este es importante en la determinación de la eficiencia y la efectividad de la comunicación. Como mencioné anteriormente, si tú quieres transmitir un mensaje, debes saber a quién quieres llegar y asimismo identificar el canal que debes elegir. Dependiendo del mensaje que tú quieras y con qué magnitud quieras transmitir el mensaje, asimismo deberás saber elegir el canal que quieras optar por elegir, y tener presente que si utilizas más de un canal, pues el mensaje será más expandido y podrán llegar a más personas, si eso es lo que tú deseas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Moreno y por último quisiera compartir las sugerencias para la reflexión y la discusión que nos indican este fragmento de la fidelidad en la comunicación. Pero antes que nada quisiera compartirles una frase que me llamó mucho la atención y nos dice que el lenguaje afecta el pensamiento. Nosotros pensamos sobre cosas que hemos denominado y las formas en que pensamos están determinadas, en parte por la manera en que se haya estructurado nuestro lenguaje, y con base en esto nos dan las siguientes sugerencias. Una de ellas es examinar nuestra propia experiencia de comunicación. ¿Por qué contestamos de la manera en que lo hacemos? Es una pregunta que muchas veces, o es que nunca nos la hemos hecho. Creo que siempre o la mayoría de las veces nos preocupamos más o nos enfocamos más en el contestar, pero no en la forma de hacerlo. Y lo que nos sugieren allí es autointerrogarnos el por qué lo hacemos de tal manera, para así después tener una mejor comunicación. Otra de las sugerencias que nos dan es debatir la cuestión de la importancia relativa de contenido y forma. Aquí nos hacen otra pregunta muy interesante y es: ¿qué es lo más importante? ¿Tener algo que decir o decirlo bien? Me parece muy importante también porque esta pregunta y la anterior creo que muchas veces o nunca nos la hacemos para transmitir una información,
para dar un mensaje, lo decimos de la manera en que nos fluya, de una manera muy genuina, pero me parece muy importante tomar estas sugerencias y en su momento pensar para poder decirlas bien y tener una mejor comunicación. Otra de las sugerencias es relacionar la intención y el contenido de un mensaje. Hay varias intenciones para dar un mensaje, ¿verdad? Una de ellas es el requerimiento, es advertir, es persuadir, es informar, es prescriptiva y convencer o el convencimiento. Si queremos comunicar algo a alguien de nuestro entorno, el mensaje tendrá ciertas características. Si quieres persuadir o convencer a alguien, las características del mensaje variarán. Un mismo mensaje puede tener más de una intención, aunque predomine solo una. Según las circunstancias que rodean la emisión de un mensaje, es decir, la situación comunicativa, el lenguaje se emplea con una intención determinada, o sea, con un propósito que se pretende cuando se emite el mensajero. Muchísimas gracias.